Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Finalmente se confirma lo que había adelantado el presidente y de manera formal la cuarta transformación, el gobierno de México entrega uno de los proyectos más importantes del presidente López Obrador a la Secretaría de la Marina. El único proyecto, por cierto, que no ha provocado la reacción de la oposición porque hay un consenso generalizado que va a traer desarrollo al país y es el tren transísmico. En las últimas horas quedó formalizado el traslado, ya la posesión de este proyecto a la Secretaría de la Marina, en donde se realizarán inversiones mega multimillonarias y donde también se utilizará toda esta infraestructura para exportar los energéticos, particularmente el gas que tenemos en exceso a Europa y a Asia. De esto vamos a platicar el día de hoy porque mientras esto sucede en este reforzamiento de las Fuerzas Armadas, avanza una reforma también para que ya se vaya consolidando el tema de las aerolíneas y Adán Augusto habla sobre el asunto, sobre todo de la reforma constitucional. Esto en el tema de seguridad. Y se refiere sobre todo a los gobernadores y a la oposición, en donde les dice hipócritas, sí, porque votan en contra de estas instituciones y lo primero que hacen ellos para salir del problema es pedir la ayuda de estas instituciones. Así que se ha convertido en un tema muy importante esto también, de esto vamos a platicar y vamos a darle una repasadita ya a Tamaulipas porque en las últimas horas Cabeza de Vaca tiene un amparo que impide su detención. También vamos a hablar de esto. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con este tema que es muy importante porque se ha hablado mucho de las obras que estarían en manos de la Secretaría de la Defensa, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. Sin embargo, en esta obra, el tren transísmico no ha tenido esta misma atención mediática, pero esta es, desde mi punto de vista, la obra más importante que va a heredar el presidente López Obrador al país al finalizar su gobierno. Y esta obra justamente acaba de pasar a manos, ya finalmente, de la Marina, no de la Sedena, sino de la Marina. A partir de este sábado, la Secretaría de Marina estará a cargo ya de manera formal del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa SADCB, cuya prioridad es la de conectar comercialmente al Océano Pacífico y al Golfo de México. Esto de acuerdo también a lo publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. Esto es algo que ya había adelantado el presidente, pero esto ya se formalizó el día de hoy, con lo cual inicia este periodo de transición, en donde los bienes de esta empresa tendrán que pasar a la Marina. Son 75 días naturales en donde se tienen que realizar las adecuaciones correspondientes a los estatutos de la empresa y en un plazo no mayor a 180 días naturales, el corredor interoceánico deberá actualizar el capital social de la empresa con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal anterior y de esta manera entregarlos a la Secretaría de la Marina para poder ya traspasar al 100% lo que es la operación de esta empresa. Ahora, el presidente estuvo la semana pasada justamente allá en el estado de Oaxaca. ¿Para qué? Para también supervisar el avance de las obras que se hacen en este tren transísmico, porque no solo es la vía que conecta, no solo vamos a hablar del ferrocarril, sino a la Marina entra porque este ferrocarril va a conectar a estos dos puertos en el Golfo y en el Pacífico. Y es justamente por eso que la Marina se va a encargar de este megaproyecto. Son los que lo van a administrar y son los que finalmente van a mantener este orden para que se pueda detonar el desarrollo en el sureste del país. En este sentido, el presidente también habló de parte de las inversiones que se están haciendo en esta mega obra durante su gira por Oaxaca y acompañado también evidentemente del titular de la Marina, de Rafael Ojeda. Esto mencionó el presidente Obrador. Con este puerto y el de Coatzacoalcos y la modernización del ferrocarril, pues el Istmo va a seguir creciendo, porque ya está creciendo. Nada más en inversión pública deben de estarse destinando al día de hoy o a la actualidad, se tiene contemplados como 30,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos para el Istmo, solo Oaxaca. Los parques industriales
todo manejado por una empresa a cargo de la Secretaría de Marina, por eso el almirante está aquí con nosotros. Estamos trabajando de manera coordinada. Yo creo que es suficiente la explicación. Voy a seguir viniendo porque ayuda mucho la supervisión. Ahora se ha ido avanzando. Yo creo que ya llevamos de todo lo que implica la modernización del puerto como un 40%. Pero nos faltan 2 años todavía de trabajo y no son 8 horas diarias, son 16 diarias. Un abrazo. Es lo que señaló el presidente López Obrador desde el estado de Oaxaca y como lo ven ahí flanqueado por el secretario de la Marina. Ahora, esos 30,000 millones es una pequeña parte de lo que realmente se va a invertir en esta zona. Son alrededor de 2,400 millones de dólares. Él hablaba de 30,000 millones de pesos, pero esta es una parte de estos 2,400 millones de dólares que se van a invertir en toda la región, señalando sobre todo la modernización de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, además de el tendido de un gasoducto del Golfo al Pacífico y además los trabajos de la coquizadora que se está construyendo justamente allá en Salina Cruz. Todo esto también pues es evidentemente con el trabajo de la CFE de Petróleos Mexicanos en esta obra de infraestructura bajo la administración de la Secretaría de la Marina. Ahora, este tema del tren transísmico no ha tenido una exposición mediática como lo hemos visto en otros casos. No se ha hablado como el Felipe Ángeles, mucho menos como el Tren Maya. Pero ojo, también en este caso del tren transísmico tampoco hay amparos. No se ha hablado de esto porque a los grupos empresariales, a la oposición en general, a estos intereses que siempre están en contra de la 4T, ven con relativamente buenos ojos esta obra. ¿Por qué? Por todos los incentivos también que se van a aplicar justamente para el desarrollo económico. Es de las pocas obras que genera un consenso total y por eso no tiene esta campaña mediática en su contra. Miren, además de esto que se va a invertir, de estos miles de millones de dólares, también para impulsar la instalación de las empresas, se van a establecer una serie de incentivos en donde también se tiene contemplado que cuando menos se tenga una exención a las empresas que se instalen en estos parques industriales del Istmo del ISR por 5 años. Esto es lo que reveló la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Señaló que en las pláticas con la Secretaría de Hacienda, este mismo mes de octubre podrían quedar listos ya y definidos los incentivos para la instalación de estas empresas en el corredor transísmico. Van a ser 10 parques industriales que estarán ahí ya listos también para recibir a estas empresas y actualmente se contaba ya con 8 de estos predios justamente para la construcción de estos 10 parques, faltan 2. Además de esto también se tiene contemplado reducciones al impuesto al valor agregado, al impuesto sobre nómina y al impuesto al comercio exterior. Son también otros de los impuestos que eventualmente se verían reducidos durante varios años para que se instalen las presas en este corredor industrial que estaría siendo administrado de un extremo al otro por parte de la Secretaría de la Marina. Entonces, al abrirse todas estas oportunidades, al abrirse todos estos espacios para el comercio exterior y al abrirse toda esta nueva infraestructura, pues los empresarios sí están felices porque van a poder ahora tener otra ventana para comerciar con el exterior. Y por eso es que esta obra en particular no llega a las primeras planas, no se habla realmente mucho de esto porque no le están poniendo el pie, porque están permitiendo que se haga el trabajo que se tiene que hacer y con esto también alcanzar el desarrollo en la región, sin tomar en cuenta que esta obra también servirá para que el gobierno mexicano pueda exportar gas al exterior y de esta manera también aprovechar todos estos contratos que tenemos heredados de la reforma energética de Peña Nieto, todo esto gas que ya tenemos de más, lo podamos vender al extranjero. Esto también se estaría haciendo a través del tren, de esta zona del Istmo de Tehuantepec, no del tren, pero bueno, de esta zona, y repito, todo esto administrado por la Marina, que es lo que finalmente también le estará dando
no esta visión a largo plazo, porque ya con esto nos va a quedar claro que no llegará otro gobierno, que no llegará otro grupo político a hacer negocio, a desbaratar esto, a apretar de mala manera a las empresas, presionarlas, en fin, qué sé yo, y desbaratar esta gran obra de infraestructura que está construyendo el presidente. Y esta es una de las partes importantes, sobre todo en el tema de la militarización, repito, porque aquí nadie de ellos se está quejando que la Marina administre este corredor del Istmo de Tehuantepec. Y eso nos lleva a la otra parte, a la parte de la politiquería, y sobre todo en el tema de la seguridad. Y es algo que, bueno, es algo que venimos discutiendo desde hace tiempo. Y es que Adán Augusto, en este tema en lo particular, inició una serie de giras a nivel nacional, porque ya después de la aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, ahora la mayoría de los congresos locales tiene que aprobar esta reforma para que ya se valide en la Constitución. Y debido a esto, entonces el propio Adán Augusto anunció y el día de hoy arrancó ya de manera formal una gira en los congresos estatales para esto, para cabildear la ratificación de esta reforma constitucional, en donde se amplían las labores o el tiempo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Ahora, en el marco también de estos mensajes que está dando Adán Augusto, hoy se fue durísimo en contra de la oposición, sobre todo exhibiendo lo que dijo él, con todas sus letras, la hipocresía de los gobernadores de oposición. Porque por un lado, ahí están los legisladores presumiendo que votaron en contra de esta reforma, porque ya finalmente esto se votó. Y por el otro lado están los gobernadores de los mismos partidos llorándole al gobierno, pidiendo a gritos, dice Adán Augusto, que los vaya a ayudar la Sedena y la Marina en el tema de seguridad. Fue muy contundente en su mensaje hoy el secretario de Gobernación. Miren lo que señaló sobre este papel, triste papel de la oposición. Lo digo con todo respeto porque aquí hay militantes o legisladores que son militantes de otras fuerzas políticas. A mí me tocó platicar con casi todos los grupos parlamentarios, me tocó platicar con los gobernadores, con todos los gobernadores, y entre todos se construyó este documento que ustedes van a analizar. Y como a mí, como decimos para los tabasqueños, nuestro pecho no es bodega, yo les diría que qué lástima me da que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía. Con una mano pidiendo a gritos que el ejército, que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Civil los ayuden en tareas de seguridad, y por otra negándoles a los mexicanos esta posibilidad. Hubo uno que incluso se atrevió a reconocer por un lamentable incidente en la capital, a reconocer, si no ha sido por las Fuerzas Armadas, por la intervención de los militares, esto hubiese terminado en una masacre. Pues así como las Fuerzas Armadas ayudaron para mantener o para recuperar en un incidente la seguridad pública, pues él debió haber sido recíproco, no debió actuar con egoísmo. Antepusieron el interés político y eso no se vale. Esto pues tiene que estar más allá. Es lo que dice, parte de lo que dice Adán Augusto López Hernández el día de hoy hacia estos gobernadores de oposición, en general hacia estos partidos que son los que han estado en contra de esta reforma constitucional. Y aunque no lo menciona, y eventualmente, pues no sé si se trate de él, pero yo creo que sí, también se refería a él. También es ese episodio del propio Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Hay que recordar que hace una semana se viralizaron una serie de videos de un enfrentamiento justamente allí en Zapopan frente a un centro comercial. Tras este enfrentamiento, también Enrique Alfaro pidió justamente que se refuerce la presencia de las Fuerzas Armadas. O sea, él es el que está pidiendo a gritos, oiga, necesito que estén aquí, que vengan a ayudarme. ¿Y por qué?
porque los primeros que reaccionaron durante este enfrentamiento fue justamente la Secretaría de la Defensa Nacional. El propio Alfaro lo reconoció. Dice, lo que tenemos que decir es justo lo que vimos, la capacidad de reacción que tuvo de manera inmediata, ¿no? Y queremos reconocer al ejército mexicano por esta reacción, porque la Sedena llegó al momento de los hechos, al momento en el que se estaba dando este enfrentamiento, y gracias a la reacción de la Sedena no pasó a mayores. Todo esto sucedió en el estado de Jalisco, y en esto demostrando también la importancia de este trabajo conjunto. El propio Enrique Alfaro dijo, es que esto es parte del trabajo coordinado y el plan que tenemos con el gobierno federal. Y ahora resulta que durante la votación en la Cámara de Diputados, los de Movimiento Ciudadano, todos y cada uno de ellos vota en contra de esta reforma, que es lo que justamente está fortaleciendo este marco de cooperación entre la Federación y los estados. Y además lo presumen. O sea, Clemente Castañeda sube esta imagen en donde aparecen todos ellos votando en contra de esta iniciativa, asegurando que la bancada dio cátedra de congruencia y cuestionó hasta el último momento el dictamen del Primor y sus aliados para esta ampliación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. O sea, ellos van y piden el apoyo de estas instituciones, por un lado, que es lo que hace Enrique Alfaro, gobernador de Movimiento Ciudadano, y por el otro lado, ¿no? Van y votan para que esto no pueda suceder. Porque si vamos a suponer esto, estamos ya en 2024 y no se aprobara la reforma, ¿qué carajos va a hacer Enrique Alfaro? Se acaba este esfuerzo coordinado, y si se repite la situación en Zapopan, ahí pues a ver cómo les va, porque Enrique Alfaro anda de vacaciones y solo se dedica a enviar tweets cuando suceden estas situaciones. Esta es la gran, gigantesca incongruencia que es la que también ahora está llevando a Dan Augusto en su mensaje en estas giras, y es importante, sobre todo porque la oposición anda defendiendo su decisión, pero sobre todo acusando la militarización del país, que no solo es este tema de la seguridad, sino también lo que venimos hablando del Istmo de Tehuantepec, en este corredor que estará administrado por la Marina, que al igual que en este caso con los gobernadores, como les conviene a los empresarios, ahí nadie se queja de la militarización. O sea, es que realmente reclaman cuando pues les conviene políticamente, y cuando les conviene económicamente no dicen absolutamente nada. Es que es esta gran y terrible manera de actuar, gran cinismo de estos grupos que, bueno, quedan expuestos una vez más. Ahora, además de este tema, les decía yo, nos vamos a dar una vuelta por el estado de Tamaulipas, porque hay noticias en el caso de Cabeza de Vaca, y si bien en las últimas horas hablamos también de los amparos que han recibido en un estado panista como es Guanajuato en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, ahora vamos a hablar de otro amparo en otro estado que, bueno, ya no es panista, pero todavía se siente la presencia de Cabeza de Vaca. Todavía no se termina de desmontar esta estructura de poder. Y es justamente ahí donde un juez federal en Tamaulipas entregó un amparo, se lo conceden ya a Cabeza de Vaca para que no pueda ser detenido. Este amparo se lo entregó Faustino Gutiérrez Pérez, es el juez federal octavo de distrito en Tamaulipas, quien por cierto además se dice es socio del exmagistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Horacio Ortiz Renán, brazo derecho de Cabeza de Vaca, quien le operó infinidad de temas legales allá en el estado de Tamaulipas, y ahora está vinculado a este juez federal que le entrega este amparo. Se lo entregó este viernes en esta suspensión provisional en contra de esta orden de aprehensión. Con esta medida, que Cabeza tendrá que pagar, Cabeza de Vaca, 50,000 pesos como garantía, no podrá ser detenido hasta que se analice su caso. Las acusaciones que tiene Cabeza de Vaca lo llevarían a una prisión oficial preventiva, y en esta situación lo que dice el amparo es que una vez que se ha ejecutado el acto reclamado, justamente el amparado queda a disposición del juzgado de distrito que entregó el amparo. Es decir, que si lo detienen a Cabeza de Vaca,
¿no? Pues lo tienen que llevar con este señor en Tamaulipas y no lo pueden llevar directamente con el juez que lo ordenó detener, que es un juez en el Estado de México, que es donde presentó la Fiscalía General de la República sus acusaciones. Entonces, así es como estaría eventualmente funcionando este amparo. Una vez presentado ante este juez, pues quedará a decisión del juez qué es lo que harán con Cabeza de Vaca en Tamaulipas si es que lo llegan a agarrar, pero esta es la situación ahora que se enfrenta en esta parte legal, en el caso de Cabeza de Vaca, en donde pues se entiende que pues si lo llegan a agarrar el juez pues diría, órale, pues va, mira, quédate allá, vete a tu casa, haz lo que tengas que hacer, yo voy a seguir avanzando en la resolución de tu amparo. Así ya elaborado todo esto. Ahora, este juez, Faustino Gutiérrez Pérez, que es el que le da este amparo, no es la primera vez que ayuda a Cabeza de Vaca. El año pasado, cuando se da el desafuero en la Cámara de Diputados, cuando inicia este proceso, también lo amparó. Es el segundo amparo que le da a Cabeza de Vaca. También amparó a varios funcionarios de su gabinete, incluso también amparó a la esposa de Cabeza de Vaca, porque la esposa de Cabeza de Vaca se amparó en contra de una serie de bloqueos de cuentas por la UIF de Santiago Nieto en aquel momento, entregando este amparo a Mariana Gómez Leal contra esta orden, ¿no? Les decía yo, de la Secretaría de Hacienda para bloquear sus cuentas bancarias. Entonces, amparó a medio mundo este señor, ¿no? Ampara a Cabeza de Vaca, lo ampara otra vez el día de hoy, ampara a su esposa, ampara a su secretario particular y a otros tantos funcionarios más para que no les pudieran hacer nada. Este señor vinculado justamente a un abogado, a un magistrado del Tribunal Judicial en el estado de Tamaulipas. Entonces, pues ahora tiene este amparo, esta defensa legal. Evidentemente la Fiscalía todavía tiene maneras de enfrentar este proceso en otras instancias. Sin embargo, bueno, ya sabemos cómo funciona esto de los jueces. Pero mientras esto sucede, también lo importante es lo que se está haciendo allá en el estado de Tamaulipas, porque también otra de las estrategias de Cabeza de Vaca era tener a su policía controlada no por el gobierno del estado, sino por el fiscal. Cabeza de Vaca creó una corporación especial, policías especiales, ¿no? Capacitados y demás, llamado GOPES. Estos GOPES pasarían, o eso se hizo a través de una reforma, a la fiscalía. Y el fiscal carnal era el que se iba a encargar de esto, de manejar las GOPES, de seguir pues manejando ya parte de la seguridad en el estado, aún sin tener al gobernador panista. Ahora, esto se está cambiando y se va a ajustar. Y viene un manotazo sobre la mesa, dirían en la expresión, por parte del gobernador entrante, en donde para desbaratar todo esto que construyó Cabeza de Vaca, literal va a desaparecer la policía estatal. Toda la policía estatal, toda se va a desaparecer. Se va a iniciar desde cero. Va a haber una limpia total en las corporaciones policíacas en el estado de Tamaulipas para poder pues deshacerse de todos estos intereses y estos grupos que dejó enquistados el propio Cabeza de Vaca y que obviamente atentan pues contra la gobernabilidad. Y con esto, al desaparecer esta institución que estaba en manos ya de la Fiscalía, pues la Fiscalía se va a quedar ya sin policías. Ya si no existen las GOPES, pues ya no tendrás nada que controlar. Esa también, entiendo yo, es parte de la lógica. Se anunció el proceso de desaparición de la Policía Estatal al preparar una iniciativa que se someterá al Congreso para el finiquito de los elementos de la dependencia, ¿no? Eso es lo que se anunció, porque lo que va a hacer es que se va a crear una Guardia Estatal, así se llama, así como hay la Guardia Nacional. Bueno, allá en Tamaulipas se va a crear esta nueva institución, Guardia Estatal. El área jurídica, se señaló, del gobierno estará trabajando ya en reformas a la Ley Estatal de Seguridad Pública y también a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública y para que sean posteriormente aprobadas en el Pleno. También lo que se comprometió el nuevo gobierno es a dotar de la corporación con equipamiento adicional como patrullas, uniformes, armamento y demás. Entonces, pues viene ya esta nueva propuesta en el estado de Tamaulipas, con lo cual empieza ya a desmontarse poco a poco todo esto que dejó Cabeza de Vaca, porque critican al presidente los panistas. Ay, es que Obrador está buscando una dictadura, es que está impulsando a los militares para permanecer en el poder más allá del 2024. Bueno,
esto es exactamente lo que estaba buscando hacer Cabeza de Vaca. Él no tiene el control de los militares, pero sí tenía el control del área de seguridad. Y esto es justamente lo que hizo para seguir teniendo poder después de dejar la gubernatura. Una dictadura, pues, la dictadura panista. Ahora, todavía está el fiscal carnal. A él no lo pueden remover, pues todavía hasta el momento no hay una manera de hacerlo. Se ha rumorado, se ha comentado que eventualmente él estaría ya dispuesto a renunciar, porque pues ya se fueron todos. Y eventualmente él, quedándose solito ahí cuidando el changarro, se puede meter en problemas defendiendo toda la corrupción que le están encontrando a Cabeza de Vaca, porque ya se ha hablado de muchos negocios que le siguen encontrando al exgobernador. Entonces dicen que eventualmente ya está negociando su salida, eso estaría por confirmarse, y con esto también pues estaría poniendo otro clavo al ataúd de este grupo político de Cabeza de Vaca. Y ojo, todavía no llegan las nuevas denuncias que presenta el gobierno del estado. Hasta el momento hablamos nada más de las que presentó la fiscalía, para lo que le sirve el amparo que tiene Cabeza de Vaca, que va a tener mucha chamba con sus abogados, sacando amparo tras amparo, porque definitivamente, y todo indica que se vienen nuevos señalamientos en contra del exgobernador. Pero bueno, así las cosas también en Tamaulipas, hablando de estos temas de seguridad. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Tenemos un mensaje de Germán. Saludos Mau, excelente trabajo como siempre. Gracias Germán o Germán. También de Luis Hernández, gracias Luis por tu chat. Y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho su like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con muchísima más información.